Buenos días, hermanos. Hoy 17 de enero vamos a reflexionar sobre el tema de que seamos generosos, basado en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 12. En este pasaje habla sobre las convicciones que cada uno tiene respecto a comer carne o beber vino o celebrar algunas fiestas. Pablo considera necesario hablar con los romanos cristianos que estas formas como se trataban las cosas de que no son muy esenciales, pero para él se le hizo esencial al hablar con los romanos cristianos que seguían costumbres del Antiguo Testamento. Ambos grupos fuertes y débiles en la fe. Los débiles eran verdaderamente cristianos, a los que les resultaba difícil dejar las costumbres de las leyes antiguas. En Roma no tenían la libertad en sus conciencias de dejar o no ciertas fiestas o ciertos rituales. Tenían una debilidad de conciencia. Los cristianos fuertes, por otro lado, tenían una conciencia mayor informada. Poseían un mejor entendimiento de las implicaciones de la libertad cristiana. Pero a su vez se estaban mostrando débiles al no quererse restringir de algunas cosas por amor a los débiles. Esto estaba poniendo en peligro la unidad de la iglesia en Roma. Estaba poniendo en peligro la capacidad de que esta iglesia pudiera realmente representar el verdadero carácter de Dios ante el mundo. Hoy nos sucede lo mismo. Las diferencias que tenemos de opinión entre los cristianos. Y pues siempre ha existido, hermanos, ustedes lo saben bien. Debemos entonces aprender a manejarlas con madurez espiritual. Podemos poner, a veces decimos, ¿el cristiano puede poner un árbol de Navidad o no? ¿Debemos de celebrar la Navidad o no? ¿Debemos ir al cine o no? Cosas como esas que a veces nos meten en problemas y conflictos porque unos dicen que sí, otros dicen que no y a veces no nos ponemos de acuerdo y llegamos a conflictos grandes. Eh, Aquí en este capítulo de Romanos, en estos versículos, Pablo les dice quiénes son ustedes que juzgan a los fuertes, porque si ellos comían carne, los otros comían legumbres, y pues como estaban acostumbrados a las leyes antiguas, entonces se les hacía difícil entender por qué si tú eres cristiano estás haciendo esto fuera de la ley. Todavía no tenían esa madurez de entender que Dios todo lo había hecho bueno y que todo era bueno para comer. Entonces nosotros luego estamos en esas mismas condiciones, pero podemos tener esas diferencias, pero podemos buscar la manera de lidiar con ellas y de tal manera que podamos hacerlo con amor, no con pleitos, no con discusiones, sino con amor ayudarnos unos a otros. El débil no juzgue al fuerte, el fuerte se abstenga de ciertas cosas para no hacer tropezar al débil en la fe o en el entendimiento de la voluntad de Dios. Dios es el único que les dice Pablo, es el que nos va a juzgar. Él es el que va a determinar si estamos bien dentro de su voluntad o no. Y pues nuestra conciencia, cuando vamos aprendiendo más de la palabra del Señor, vamos entendiendo que sí y que no le agrada a Dios. Entonces en esta ocasión, más bien los fuertes tenían una actitud que causaba problemas. Era su actitud ante las circunstancias. Seguramente a lo mejor estaban comiendo hasta carne enfrente de ellos y que entonces les causaba mucha duda, conflicto interno en la mente, pues ¿por qué estos hacen esto? Entonces, es importante que podamos hoy en día también entender esa parte, que hay cuestiones que nosotros no podemos resolver ni debemos de juzgar entre nosotros como hermanos.
que principalmente busquemos a Dios y lo esencial que es el arrepentimiento, el venir al Señor con humildad y buscarlo de corazón, predicar el Evangelio y buscar ser esa sal que Dios quiere que seamos en esta humanidad. Entonces, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos guíe a esto. Padre bendito Dios nuestro, te doy gracias por este día y permite, Señor, que cada uno podamos reflexionar en no ser piedra de tropiezo, en ayudarnos unos a otros en amor, a superar esas faltas de información, de conocimiento de tu palabra y podamos, Señor, serte fieles a ti. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un buen día, hermanos.